Seguimos hablando de algunos temas legales, esta vez meramente de derecho en temas de familia. Por ejemplo, ¿cuándo puede un padre solicitar el cuidado y crianza de su niño o niña? ¿Hay causales específicas para que la mamá pierda el cuidado y crianza? ¿O simple y sencillamente debe decir, ella es una buena mamá, pero yo quisiera quedarme con los hijos al momento de una separación? La doctora Valesca Betete está con nosotros para hablar de ese tema. Bienvenida, doctora, qué gusto que nos acompañe para hablar de estos temas de familia. Claro, sí, buenos días a todos siempre, ¿verdad? Gracias por la sintonía. En este sentido, vamos a empezar definiendo de que papá o mamá pueden solicitar lo que es el cuidado y crianza, ¿verdad?, de sus hijos. Es independiente el género, es independiente si es un papá trabajador, una mamá trabajadora. Lo importante y lo que siempre va a buscarse es el interés superior de estos niños, de estos adolescentes. Entonces, cualquiera de los dos está facultado para solicitar ese cuidado y crianza. Cabe mencionar que por cultura, por decisión incluso hasta de los padres, o ya porque es algo que casi siempre se ha acostumbrado, los niños se quedan con mamá, ¿verdad? Sin embargo, tenemos sentencia donde ha existido esta variante y dejan el cuidado y crianza a favor de los padres. ¿Qué toma en cuenta el judicial en este sentido? Primero, el interés superior de los niños. Dónde el niño ha estado viviendo, dónde realmente se siente mejor, quién es el padre idóneo, determinar la idoneidad de este papá o de esta mamá para ejercer el cuidado y crianza es realmente lo que busca el judicial. Puede ser que incluso ya mamá tenga, ¿verdad?, el cuidado y crianza y existe algún tipo de variante, existe una circunstancia que este niño o esta niña vayan a tener algún tipo de peligro. Y al existir este tipo de peligro, el papá puede solicitar una reforma a dicha sentencia porque hay una variación de circunstancia y obviamente presenta todas las pruebas y solicita esta reforma para él obtener el cuidado y crianza. ¿Y cuáles pueden ser esas causales para que el papá diga, ya no debe de estar mi hijo o mi hija con la mamá, debe de estar conmigo? Bueno, puede ser algún tipo de peligro, ¿verdad? Muchas veces se pueden cambiar de casa y en eso alrededor es un ambiente distinto, un ambiente que no es acorde donde debe desarrollarse, crecer, ¿verdad?, un niño. Incluso puede ser que hasta se vaya del país, que es lo que últimamente tuvimos, ¿verdad?, en este sentido, y se iba la mamá a laborar, entonces el papá a través de una sentencia solicita, a través de vía judicial, solicita que una sentencia donde el cuidado y crianza le quede a él. ¿Por qué? Porque recordemos, ¿verdad?, que somos personas, existen cambios en nuestra vida, y la mamá, así como el papá, se pueden ir a trabajar fuera del país y lo más importante es que exista una sentencia donde está este cambio, porque este niño o esta niña puede tener alguna necesidad en un hospital y el padre que está acá es el único que va a firmar en este sentido. Quiero preguntarle algo que es bien común. Algunos padres dicen, es que ella no tiene las circunstancias o el entorno económico adecuado para quedarse con los niños, en cambio yo sí, tengo un buen trabajo, etcétera. ¿Esto puede ser una causal o definitivamente no? No, esto no es determinante. Lo que es el ingreso, ¿verdad?, y la estabilidad económica no es determinante para que ejerza el cuidado y crianza. Sí, el entorno donde vive un niño, donde está creciendo, sí, no exponer al niño, ¿verdad?, a un peligro inminente, donde el niño se sienta seguro, no tenga ningún tipo de violencia, ya sea física, tampoco se exponga de una forma psicológica también, ¿verdad? Porque recordemos que también tenemos violencia psicológica en los niños. Entonces, cuando existe realmente la circunstancia y la idoneidad de este padre o de esta madre, es lo que es importante y lo determina el judicial. Ok. En otras circunstancias, por ejemplo, donde no hay una causal para que la mamá pierda el cuidado y crianza, simplemente papá puede solicitarlo, puede decir, bueno, ella es una buena mamá, pueden estar con ella, pero yo quisiera quedarme con los hijos. ¿Esto se puede? Sí, claro que sí. Recordemos que en este sentido el Código de Familia es claro y promueve lo que es la maternidad y la paternidad responsable. El Código de Familia protege el núcleo familiar y tanto papá como mamá tenemos las habilidades, podemos cuidar y criar a nuestros hijos.
Hay que quitarnos esa mentalidad de que papá no puede cambiar un pañal, de que papá no puede dar de comer, de que papá no cuida bien. Muchas veces las mamás nos ponemos toda la carga, sin embargo, los padres también tienen estas habilidades y existen sentencias donde le ha quedado el cuidado y crianza a los padres porque se ha determinado a través de una serie de pruebas y estudios que él es la persona idónea para ejercer el cuidado y crianza de sus hijos. Hablemos, doctora, de qué implica tener el cuidado y crianza. ¿Implica que, por ejemplo, papá o mamá, que sea cualquiera de los dos quien tenga el cuidado y crianza de los hijos, tenga que estar ahí de tiempo completo, o puede papá o mamá trabajar y delegar en una persona asistente del hogar, por ejemplo, para que cuide de los niños cuando ellos no estén en casa? ¿Qué implica en sí el cuidado y crianza? El cuidado y crianza, como lo dice, es velar por sus hijos, es estar al pendiente, es cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades parentales. Si yo mamá o yo papá no puedo criar a mi hijo, ¿verdad? Estar 24/7 porque tengo que elaborar, porque tengo que proveer para el hogar, entonces está una persona que es quien cuida al niño de día. Muchas veces utilizamos, ¿verdad? No utilizamos, sino que nos abocamos a nuestros padres, a los abuelos que son los que cuidan a los niños, algún familiar e incluso a las personas asistentes del hogar. No hay ningún inconveniente, no es ninguna limitante que un papá o una mamá labore, porque es algo de necesidad, ¿verdad? Hay que elaborar para poder generar un ingreso, para poder cumplir con los alimentos. Entonces, esta parte no es determinante. Okay. Sin embargo, sí, dentro de las responsabilidades es cuidar, proteger y salvaguardar a los niños física y psicológicamente. Buenos días, mi consulta es qué puedo hacer en el caso de que mis hijos vivan en los Estados Unidos con la mamá y ella me prohíbe hablar con mis hijos, me bloquea para no tener contacto con ellos. ¿Será que puedo tomar alguna medida legal desde aquí, desde Nicaragua, si ellos están allá con la mamá? Bueno, normalmente en este sentido, casi siempre las demandas, de hecho las demandas se interponen en el lugar donde están viviendo los niños. En este caso, él está en Estados Unidos, sin embargo, si tiene alguna sentencia previa donde se estableció algún tipo de régimen de comunicación y visita, puede tratar de ejecutarla en la vía que corresponde donde están viviendo los niños o buscar algún mecanismo. También cabe mencionar que esto implica mucho y se toma en cuenta la edad de los niños. Los niños son escuchados, sin embargo, no significa de que es justamente lo que ellos van a solicitar. Recordemos que es salvaguardar y buscar el interés superior de los niños. Y los niños son sujetos de derecho. Ellos son los que tienen derecho de comunicarse con su papá y con su mamá. Ok, escucha este caso, doctora. Una pregunta: yo desde que nació mi niño le he dado todo, pero la mamá a mí no me dice a dónde lo lleva ni me comunica nada. El niño se enferma incluso y yo no me entero. ¿Qué podría hacer? Bueno, a través de una demanda usted puede solicitar, ¿verdad?, de estar informado. Recordemos que el cuidado y crianza no significa que usted perdió lo que es autoridad parental. La autoridad parental a usted le permite tener información respecto a su hijo, la toma de decisiones como en qué colegio, asistir a ciertos lugares o no asistir. Entonces, a través de una sentencia usted puede establecer eso. En caso de un incumplimiento de la otra parte, perfectamente se puede ejecutar. Muy buenos días, nos dicen: yo quiero saber cómo puedo pedir la custodia total de mi hija, ya que la mamá se fue a Costa Rica de la noche a la mañana. Sencillamente a través de una demanda, ¿verdad?, en los tribunales de familia, usted solicita lo que es el cuidado y crianza y la representación exclusiva. Con muchísimo gusto le podemos agendar una cita y explicarle la serie de documentos que se deben de cumplir y llenar. Buenos días, nos dicen cómo puedo hacer para obtener la custodia de un menor. Ya tengo 5 años, lo tengo 5 años a mi cargo y solo su papá le pasa pensión al menor, que tiene 6 añitos. Su mamá nunca ha visto por el menor. Ella lo dejó cuando el niño tenía apenas 1 año. Entonces aquí hay un tutor que imagino es familiar de alguno de los padres del menor y dice que solo el papá se ocupa del niño y no así la mamá, que cómo puede hacer él para pedir la custodia. Ok. Tendríamos que ver en primera instancia quién es esa persona, qué tipo de consanguinidad tiene con el niño. Si es un niño que no está sujeto a autoridad parental, se solicita el nombramiento de tutor, que es la figura que correspondería cuando el niño no tiene autoridad parental de papá o de mamá. Si la mamá está completamente desaparecida y no se sabe el paradero, entonces el proceso es declararlo a través, siempre con el judicial, solicitarlo como de paradero desconocido.
Sin embargo, si el papá es el que está proveyendo alimentos, se establece sí que continúe proveyendo alimentos y se establece lo que es la pensión alimenticia. El caso tendría que verse bastante puntual, ¿verdad? Recordemos que siempre he dicho que los casos tienen sus particularidades, pero en este caso sería un niño que no está sujeto a la autoridad parental y se le nombra como tutor. Doctora, sus recomendaciones como ese ABC de que debe tomar en cuenta nuestro amigo o amiga televidente que está sintonizando en este momento el segmento Asesoría Jurídica para poder hacer el trámite de solicitud de cuidado y crianza, sea mamá o sea papá o bien un tutor. Claro, siempre, ¿verdad? Tener la documentación correspondiente a mano, igualmente velar. Lo más importante siempre es el interés superior de los niños. Quien sea la persona, llámese papá, llámese mamá, no tiene ningún inconveniente en solicitar lo que es el cuidado y crianza y demostrar que es la persona idónea para ejercer este derecho que tiene el niño a ser cuidado, a ser protegido. Ahora bien, recordemos, ¿verdad?, que lo puede solicitar en cualquier momento del proceso un papá, si considera que el niño está siendo vulnerado de alguna manera. Perfectamente lo puede solicitar y se puede llegar a una reforma de esa sentencia donde el niño está siendo cuidado por mamá o cualquier otra tercera persona. Un abuelito, una abuelita. Igualmente abuelo, abuela, hermanos mayores, primos, tíos, que muchas veces son los tíos quienes cuidan, y los padres, pues como salió el caso ese que se fue, ¿verdad?, y no provee ningún tipo de alimento. Siempre se puede establecer el cuidado y crianza a una segunda o tercera persona. Perfecto, doctora. ¿Y se debe hacer el trámite ante qué instancia? ¿Debo hacerme acompañar por un abogado o puede hacerlo la persona interesada únicamente? Siempre tiene que ir acompañado de un representante legal, ¿verdad? Siempre tiene que ir acompañado de un abogado de familia, es lo idóneo, porque recordemos que hay distintas especialidades. Sin embargo, en el tema de familia es bastante sensible y tiene que saber qué es lo que pretende demostrar con cada una de las pruebas. Es muy importante determinar esa persona idónea para ejercer el cuidado y crianza. Siempre llevar, ¿verdad?, todo lo que es la documentación y para que pueda alcanzar lo que son sus pretensiones. Gracias, doctora. En pantalla ha aparecido el contacto de nuestra invitada para que usted pueda hacer sus consultas y ella con todo gusto les va a dar esa asesoría que ustedes necesitan. Vamos a seguir con más en Acción 10 en la mañana. Ya está más que lista Odilio Vargas.